La entrevista. La entrevista. Por supuesto. Y bueno, le hemos llevado a dar a conocer pues cómo está la caravana de los migrantes que pues el viernes pasado llegó, pisó ya territorio mexicano y bueno, en este momento ya algunos están regresando. Sin embargo, bueno, pues todo apunta a que la caravana continuará y para eso nos estamos enlazando con el profesor investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio del Norte, Luis Enrique Calva Sánchez. Muy buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Lilia y Selena, y a todos sus radioescuchas. Bien, gracias. Profesor, bueno, preguntarle qué representa para México social y económicamente, bueno, pues el paso de esta caravana de migrantes. Bueno, desde mi punto de vista lo podemos pensar más en retos. Primero me parece que representa un reto para el actual gobierno y para la sociedad en general. Primero porque, ¿cómo responder ante esta caravana considerando que México es un referente a nivel mundial? Porque cerca de 12 millones de su población residen en Estados Unidos. Es decir, hasta hace algunos años la población de migrantes más grande a nivel mundial, la diáspora más grande. Por lo que podemos decir categóricamente que México es un país de emigrantes y en muchos casos son indocumentados. Entonces, desde la postura de México, ¿cómo responder a esta caravana de migrantes? También representa un reto porque el tránsito de migrantes en México se ha caracterizado por una constante violación a los derechos humanos de las y los migrantes. Recordemos, por ejemplo, la masacre de San Fernando de 2011. Entonces, ahí tenemos otro reto, cómo estamos tratando a los migrantes. Representa un reto porque cómo hacer valer la ley. El gobierno se expresó que quería que los migrantes entraran de forma ordenada, pero pues si hacemos un juicio del actuar del gobierno mexicano, no siempre ha tenido muy buenos resultados en lo que se refiere al trato de migrantes, ya sea por ineficiencia o desafortunadamente en muchos casos por corrupción. Y creo que también es un reto porque nos obliga a todos a reflexionar y a opinar, y a veces de forma inversa, primero opinamos y luego reflexionamos. Y para esto quiero traer a colación el caso del gobernador de Nuevo León, que recientemente hizo algunas menciones que dieron mucho de qué hablar. Una de ellas está esta comparación que hacía entre cómo se sienten los regiomontanos, si se sentían más mexicanos que gringos, diciendo él que se sentían más gringos. Y otro de sus comentarios fue o coincidir, decir que coincidía con Trump en pensar o ver a los migrantes como una amenaza. Y obviamente está en su derecho a opinar, pero pues también a reflexionar, y nosotros también a reflexionar en función de estas opiniones. Y como él, también a partir de eso se suscitaron, o desde antes también muchas opiniones en las redes sociales sobre lo que representan los migrantes para México. Y una de las cosas que se repetían es que vienen a quitarnos los trabajos. A mí la duda que me queda es cómo un grupo de, digamos, si en caso de que fueran 7,000 migrantes, como es el número que se ha manejado, y en caso de que todos ellos se quisieran quedar en México, ¿cómo van a quitar el trabajo a los mexicanos? Y para reflexionar esto quisiera invitar a los radioescuchas que piensen que este porcentaje de personas es un porcentaje ínfimo de lo que es la fuerza laboral en México. O sea, somos cerca de 120 millones de personas. Claro está que no todos estamos en la fuerza laboral, pero bueno, son millones de personas las que están en la fuerza laboral y 7,000 personas que se agregaran a este mercado laboral realmente no creo que hagan una gran diferencia. Segundo, porque los centroamericanos que llegan a trabajar en México, en muchos casos lo hacen en empleos que no necesariamente son muy demandados. En caso de que alguien opinara de que que estos migrantes no se van a segregar de forma homogénea en todas las ciudades y a través de todo el territorio, pues pensar que lo que sabemos, por ejemplo, en el Colegio de la Frontera Norte tenemos una encuesta que se llama LEMIR, en la que entrevistamos a los guatemaltecos que van de regreso a su país después de haber trabajado en México. Tal vez ustedes no lo sepan, o tal vez sí. Hay un flujo constante de guatemaltecos y de beliceños que tienen permisos para trabajar en México, van y vienen, van y vienen. Y nosotros los entrevistamos justo cuando van de regreso para saber su experiencia, qué es lo que vinieron a hacer en México. Y de los datos que tenemos para 2017, es una encuesta que hacemos de forma continua, sabemos que el 56% de los que entrevistamos o de los desplazamientos que hubo en ese año fueron personas que trabajaron en la agricultura, el 18% en la construcción, 12% en servicios, principalmente servicio doméstico. Estas son sus tres principales ocupaciones. Y el ingreso que reciben por estas ocupaciones anda rayando en la mayoría de los casos el salario mínimo.
Es decir, entonces yo preguntaría cuántos estamos dispuestos a ir a competir por los trabajos que de hecho ya hay migrantes que realizan en nuestra frontera. ¿Quién quiere ir a trabajar en la agricultura, en el café, en la construcción o limpiando casas para recibir quizá 80 pesos al día? Entonces, antes de pensar que nos vienen a quitar los trabajos, hay que tratar de reflexionar un poco más. México entonces está en condiciones de darle asilo político, si así lo pidieran, o ya los mil y tantos que lo están solicitando a los centroamericanos. Pues mira, primero sí tenemos, legalmente hay un marco legal que permite dar el refugio. Y si el gobierno mexicano quiere dar un ejemplo y seguir a futuro o pidiendo un ingreso ordenado, debe garantizar que estas personas que tú mencionas que solicitaron el refugio, pues sean atendidas conforme a su derecho. Y bueno, y también otra de ahorita que mencionas esto de que si México podría dar el asilo, pues primero hay que pensarlo. ¿Existe el marco jurídico? Sí, sí existe. ¿Existen antecedentes donde se han dado el asilo? Sí, sí existen. Y sabemos que en los últimos años las solicitudes de asilo han crecido enormemente. En las redes sociales, en los periódicos, en los noticieros se maneja una cifra de que en los últimos años ha crecido más de 1000%, de 2013 a 2017, más de 1000%, lo cual es cierto. Pero hay que pensar que este es un fenómeno para México nuevo. Estamos hablando de que hace 5 o 6 años se recibían 1000 solicitudes de refugio. Actualmente en 2017 fueron cerca de 14,000. Otra cosa que hay que pensar es que muchas de estas personas no terminan con el proceso de solicitud. Cerca del 50% abandonan el proceso, o sea, no llegan a concluir el proceso, ni siquiera se les niega o se les da el refugio. Y a fin de cuentas, por ejemplo, en 2016 solamente se le otorgó a un 32%, perdón. Es decir, en 2016 fueron cerca de 8,700 solicitudes y solo se le entregó a una tercera parte. ¿Y esta tercera parte se regresa a su país? Eso no lo podemos. Sería muy interesante hacer el seguimiento de qué pasa con todas estas personas. Dicen en algunas exploraciones que hemos hecho por otros trabajos en la frontera sur, lo que nos comentan las personas que trabajan en estos temas del Instituto Nacional de Migración y de ACNUR, es que hay muchas personas que realmente lo piden para poder transitar de forma libre y llegar hasta Estados Unidos. Hay algunos que sí se quedan, pero no podemos saber con certeza cuántos se quedan o no. Para eso lo podríamos saber, por ejemplo, en el 2020, cuando se haga el censo de población, podremos ver cómo creció la población de centroamericanos de 2010 a 2020, a ver si todas estas rachas de caravanas y toda esta migración que tal vez ya no está pudiendo entrar a Estados Unidos, se está quedando en México. Ahí sí podríamos decir, mira, entre 2010 y 2020 incrementó la población de centroamericanos en tanto. ¿Cuántos son? Seguramente no van a superar ni siquiera el 500,000 de personas. Doctor, ¿es posible que, ya que se dejó pasar a esta caravana de migrantes, pues haya represalias por parte del gobierno de Estados Unidos contra México? Mira, te voy a leer recientemente con este tema me he puesto a leer, porque me pregunté qué pasó con la caravana pasada. Te voy a leer una noticia que estaba en el periódico El País, por el encabezado al menos, dice: Donald Trump volvió ayer lunes a arremeter con furia contra México, al afirmar que el gobierno de ese país debe detener la enorme caravana de inmigrantes que se aproxima a la frontera con Estados Unidos, y amenazaba con lo del Tratado de Libre Comercio. Y entonces nosotros si nos queremos preguntar cuáles pueden ser las represalias, pues lo primero que podemos hacer, dado que no tenemos una bolita mágica, es ver en el pasado. Y lo que pasó en el pasado fue nada. O sea, aun cuando hacía ese mismo tipo de declaraciones con la caravana que pasó en abril, pues a la final no pasó, y no pasó porque realmente no hay mucho de dónde arremeter. Estas encuestas que señala que el Colegio de la Frontera Norte realiza, ¿qué les ha arrojado más? ¿Los centroamericanos se sienten bien en el país o realmente no es lo que esperaban? Mira, te comento, la encuesta que hacemos continuamente para las personas que vienen a trabajar es solo para los guatemaltecos, porque realmente es el principal grupo de migrantes que va a esa zona a trabajar. Y lo que nos arroja es que los flujos han disminuido, principalmente porque creemos que es por la disparidad, el tipo de cambio. El quetzal o el peso se ha devaluado respecto a su moneda y ya no les es tan rentable venir a trabajar a México.
Entonces, realmente el pensar que los 7,000 personas van a buscar trabajo aquí en México, en todas las ciudades por las que están pasando, bueno, pues realmente se hace imposible, ¿no? Es poco probable. O sea, su finalidad es llegar a Estados Unidos. Lo peor que les puede pasar, o pensando en cómo México podría afrontar la peor situación, y quiero subrayar eso de peor, no es peor, sería que se quieran quedar aquí, pero viendo las experiencias pasadas, no creo que suceda que se quieran quedar aquí. Yo creo que antes de quedarse, se regresarían muchos a Honduras. Y de hecho ya ha sucedido. Doctor Luis Enrique Calva Sánchez, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, le agradecemos mucho estos minutos en Contacto Informativo. Ok, gracias, un saludo a todos. Un saludo, gracias.